Ahora voy a hablar con el doctor Pedro Beckenstein, que habla en el programa de neurociencia. Y si hay un tema, uno de todos los temas posibles que a mí me atrapa, me entusiasma, me interesa, me declaro totalmente ignorante, tengo un montón de versiones internas, no sé necesariamente a cuál adscribo, no sé lo que creo, es el tema de la inteligencia. Sí. Y esencialmente la primera cosa, y te voy a decir qué es lo que me falla, es que no tengo una buena definición. Es lo que he escrito, he transitado muchísimos caminos tratando de decir qué es la inteligencia. Hay gente que te dice, esta persona es inteligente. Bueno, pero para poder ser inteligente uno tiene que poder definir lo que es la inteligencia. Podemos decir, esta persona es alta. Bueno, es alta en función de una cantidad de datos. Uno mira, si una persona mide 2,20 m, es alta porque la población no mide 2,20 m en general. O es baja. Pero inteligente, ¿qué es la inteligencia? Y es una pregunta muy difícil y a los científicos también les costó llegar a un acuerdo de una definición. En principio, una definición a la que llegaron es que es una capacidad que tiene que ver con el razonamiento, con la velocidad de procesamiento. O sea que para ser inteligente hay que ser veloz. Sí, y más que nada es como poder resolver las cosas rápido en el momento. Ante un cambio de circunstancias poder resolver. Yo tengo tanto conflicto con eso. Yo he conocido matemáticos muy buenos, a los que son muy profundos y se toman mucho tiempo para estudiar las cosas y de pronto aparecen con alguna idea creativa y vos decís, ¿cómo se le ocurrió esto? Pero nada que ver con la velocidad. Sí, pero lo que mide, el acuerdo al que se llegó... ¿Pero estás de acuerdo con que eso es un problema? No sé si estoy de acuerdo, pero digamos, te digo, te cuento como la historia de por qué. ¿Cómo se empezó a medir la inteligencia? Y las primeras mediciones de inteligencia tienen que ver con un psicólogo que se llama Charles Spearman, que es inglés, que alrededor del 1900 publicó una serie de resultados que mostraban que las personas que eran buenas para un determinado test cognitivo eran también buenas para otros bastante disímiles. O sea que si era bueno por ahí para tareas de memoria, también era bueno para tareas de atención, o sea que estaban relacionadas con cuán bien hacía cada tarea. Entonces él lo que hizo a partir de esos resultados es pensar, bueno, existe un coeficiente al que llamó G. Qué horror todo esto que me estás contando, por favor. Pero es así, sí. que tiene que ver con una capacidad. Y el coeficiente intelectual, o el IQ, también que es Intelligent Quotient en inglés, se generó como una manera de medir ese componente G, al que, digamos, que sería la inteligencia. Y es hasta ahora la manera en que se mide la inteligencia. Si está bien o está mal es otra manera. ¿Y qué es lo que mide exactamente? Es una discusión que se sigue teniendo. Pero en principio se mide y tiene como ciertas características muy particulares. Y a vos no te genera, vos hablas de esto con una naturalidad. A mí yo estoy desesperado para no decir lo que pienso. Sí. Porque a mí me parece además hasta fascista. Mirá lo que te digo, hasta fascista, porque esto de creer de que hay alguien que nace con alguna cosa que es un privilegio, que uno tiene un G o un coeficiente intelectual, ¿qué quiere decir? ¿Que se hace válido esto que lo que natura non da, Salamanca non presta? Entonces, ¿para qué entrenar? ¿Para qué ir al colegio? ¿Para qué ir a la universidad? Total, mire señora, una lástima como en Esparta, tíralo al niño porque ¿qué va a hacer? No le va a salir bueno el nene. Creo que hay dos aspectos interesantes en esta discusión. Uno tiene que ver con esta cosa fascista que es como un tinte que uno le da a una evidencia científica. Entonces, desde la ciencia y lo que yo aprendí durante los años es que uno tiene que poder aceptar evidencias científicas aunque uno no esté de acuerdo con ellas. De acuerdo. Entonces, ahí hay un paso que, bueno, esto es así y bueno, tengo que ver qué hago con esto y cómo lo interpreto, pero el resultado es este. Bien. La segunda tiene que ver con esto de si es genético o si es cultural. Bien. Y los estudios respecto del coeficiente intelectual y de varias otras cosas, pero concentremos en el coeficiente intelectual, es que aparentemente tiene una heredabilidad alta. Quiere decir que de toda la variación que hay en la población, algunos tienen un IQ alto, otros tienen un IQ bajo, otros tienen un IQ medio, en toda esa variabilidad que hay, mucho tiene que ver con lo que pasa en los genes. Ahora, Pedro, escúchame, si uno tiene que medir la altura de una persona, no vamos cambiando los metros de acuerdo con que el que está en Noruega o el que está en Nigeria o el que está en Salta y el que está en la capital, todos tenemos el mismo metro. Exactamente. Medir IQ
es una cosa que depende fuertemente de cuál es el test. Sí. Y el test está hecho por diferentes personas. Sí. Entonces, de acuerdo, no hay una uniformidad de criterio, no tenemos el mismo metro. Entonces, y además alguien podría tener un buen IQ, por ejemplo, Bobby Fischer, sí, que era un gran jugador de ajedrez. Y después para todo el resto tenía una inadaptabilidad social, y yo lo conocía a él, sí, una cosa increíble. Sí. Entonces, eso de que hay muchas personas que tienen una cosa que se les nota, que son rápidos o que son buenos para algo, entonces son buenos para todo, es una cosa... Sí, una de las cosas que no mide el coeficiente intelectual es la parte de interacción social. O sea, no les conviene, entonces no lo mide, comprendo. No, bueno, digamos, uno se queda con lo que se mide. Hay otros test que miden cuestiones de interacción social y que no están en el IQ, no se incluyen en el IQ. Sí. Pero en particular en el IQ se cree, hay muchas evidencias de que tiene un componente genético muy alto. Esto quiere decir, para que quede claro y no parezca fascista en algún punto, quiere decir que en una población que es relativamente homogénea en su educación, por ejemplo, o en su nivel económico, por ejemplo, en una clase media, el componente genético va a tener bastante importancia sobre el coeficiente intelectual y cómo esa persona le va a ir después en términos académicos, por ejemplo. Pero si uno quiere comparar una persona de clase media con una persona de clase baja que vive en otro lado, que vive en otras circunstancias, ahí ya es mucho más difícil interpretar los resultados del IQ. Va a haber un IQ más bajo probablemente en las personas de situación económica peor, pero eso no necesariamente va a tener que ver con la parte genética, sino que va a tener que ver con nada que ver con la inteligencia, salvo la definición de inteligencia que esté adscrita al IQ. Exactamente, es para el IQ. Lo que pasa es que hay relaciones muy fuertes entre cuán alto es el IQ y académicamente cómo le va y la escolaridad sobre todo. O sea que hay como una relación grande entre el IQ y con bien le va a esa persona académicamente o escolarmente. Entonces eso hace pensar que, bueno, esas tareas cognitivas que se miden con el IQ son útiles para ciertos procesamientos en términos educativos. ¿Vos no tenés dudas? La evidencia es extremadamente fuerte. ¿Sobre cuál? Sobre estas relaciones entre el IQ y la escolaridad y sobre las bases genéticas en el IQ. Lo que no quiere decir que los genes... Digamos, es muy difícil encontrar cuáles son los genes, porque se supone que son muchos, son cientos, y que cada uno tiene un aporte muy chiquitito a lo que es el IQ total. Entonces es muy difícil encontrarlos, es como tratar de encontrar una aguja en un pajar. Tenés que tener una población extremadamente grande. Y lo otro es que lo que se está empezando a estudiar ahora, pero que es algo muy nuevo, es entender, bueno, cómo es que esos genes, que por ahí tienen que ver con estas tareas cognitivas, cómo es que interactúan con el ambiente, cómo es que el ambiente modifica esos genes. Ajá. Porque por ahí uno los tiene, pero están activados de otra manera por la situación social. Bueno, a lo mejor el medio ambiente no tiene nada que ver con los genes. O sea que el medio ambiente está generando, yo le doy condiciones de contorno muy buenas. Nace en una casa como la mía, donde yo nací, entonces seguro que va a tener la oportunidad de descubrir cuáles son las destrezas que tiene. Porque mis viejos nos dieron una oportunidad que no todos los chicos tienen, ojalá lo tuvieran. Exactamente. Él es Pedro Bekenstein. Como ustedes se dan cuenta, lo bueno que tiene además este programa es que yo puedo charlar con él. Yo soy un lego total, no entiendo nada, soy matemático, nada. O sea que yo te discuto desde el lugar de una persona que es un observador externo. Y él es un científico que está acostumbrado a pensar esto y tiene toda la bibliografía, está preparado para hablar de este tema. Así que ustedes créanle a él y no me crean a mí. Lo que él dice es lo que está bien. Lo que digo yo es una opinión de un señor que está tomando un café. Él es Pedro Bekenstein, es doctor, está aquí, es doctor y aparte especialista en neurociencia, y nosotros seguimos con el programa así.